Buenos días. Hoy les vengo a hablar acerca de un sistema de recomendación híbrido con contexto para una aplicación móvil de múltiple dominio. Hoy en día la tecnología tiene mucha información y esta información puede ser utilizada y extraída gracias a aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles son de gran importancia hoy en día por la gran cantidad de facetas que cumplen, en especial cuando se hace una asociación con lo que se le quiere dar al usuario. Por ejemplo, para hacer alguna recomendación de lo que le gustaría hacer, comprar o buscar. Ahí es donde entran los sistemas de recomendación. Un sistema de recomendación es aquel que se encarga de analizar información previamente recolectada, como compras pasadas de un usuario, calificaciones de un producto de un usuario o gustos de un usuario, para poder tomar en cuenta estos factores y decirle al usuario qué será lo que se le recomienda. Y aquí es donde encontramos nuestro problema. ¿Será posible mejorar la precisión en las recomendaciones para una aplicación de múltiple dominio si utilizamos un sistema de recomendación híbrido basado en contexto? Pero para poder entender esto, primero tenemos que entender cuáles tipos de recomendaciones hay. Existen dos tipos principalmente: aquellos basados en contenido y aquellos que se basan en filtrado colaborativo. Y también hay aquellos que usan un híbrido entre estas dos. El filtrado basado en contenido se encarga de recomendar al usuario productos similares a los que ya previamente ha comprado. Por ejemplo, se hace un perfil de un producto y se compara con el de otro producto que sea relativamente similar a lo que él ya haya comprado. Y ahí es como se le hace la recomendación. Mientras que en el filtrado colaborativo se encarga de más bien hacerle una recomendación al usuario basado en similares usuarios. Entonces, si yo soy un usuario muy similar a Pedro y Pedro compró algo que yo todavía no he comprado, entonces me van a recomendar eso porque yo soy similar a Pedro. Un modelo híbrido es aquel que contempla estos dos tipos de sistemas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener usuarios similares y voy a tener productos similares y llego a un consenso entre ambos sistemas para tener una recomendación más acertada. Eso me ayuda a tratar de disminuir las debilidades de uno y del otro y complementarse entre sí para darme una mejor recomendación. Entendamos qué es un sistema de recomendación. Entonces, expliquemos un poquito más en detalle qué es lo que se tiene un sistema de recomendación por dentro. Básicamente, al inicio tenemos una serie de información de la cual podemos sacar datos y vamos a hacer una representación de un perfil, ya sea para un usuario o para un producto como tal. Después, utilizando toda esta información, se representa un perfil y se calcula las similitudes que hay entre estos perfiles, para así poder yo recomendarle un producto de esta manera. Eso se hace en filtrado basado en contenido, mientras que el filtrado colaborativo se encarga más bien de hacer alguna asociación entre los usuarios y los productos, por ejemplo una matriz, y hay diferentes maneras para hacer la recomendación. Por ejemplo, se puede hacer un modelo, puede ser con redes neuronales, por ejemplo, y se hace un modelo, se aplica dicho modelo y se trata de encontrar productos similares aplicando este modelo. Mientras que en el caso de un modelo basado en heurísticas o una recomendación basada en heurísticas, se encarga de asociar ciertas reglas y calcular ciertas similitudes para hacer una agregación y poder así de esta manera hacer una recomendación. Hay modelos de filtrado colaborativo que utilizan ambas para poder tener una mejor precisión. Una vez que tenemos las recomendaciones del sistema basado en contenido y del sistema basado en filtrado colaborativo, podemos llegar a un consenso viendo cuál peso le damos a cada cosa para tratar de obtener la mejor recomendación para el usuario. También existen los sistemas basados en contexto. Entonces, son aquellos sistemas que consideran la localización, el tiempo, el clima y diferentes factores como actividad o el ambiente social, y poder así hacer una recomendación un poco más asociada a lo que quiere el usuario. Entonces, si estoy en el almuerzo, son las 12 p.m., probablemente le recomiende almuerzo. Incluso si estoy en multiplaza y estoy en hora de almuerzo, le recomiendo los restaurantes que están en multiplaza. Y ahí el valor de agregar el contexto en nuestras recomendaciones. Luego, nosotros hablamos de una aplicación de múltiple dominio, pero primero, ¿qué es un dominio? Entonces, un dominio es aquel campo específico en el que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, hay aplicaciones de videojuegos, entonces yo
3 videojuegos y yo sé que a mí me gustan los videojuegos de disparar, entonces probablemente le voy a recomendar videojuegos de disparar. Por ejemplo, también en televisión, si yo normalmente veo series de acción, entonces probablemente le voy a recomendar otra serie de acción, no le voy a recomendar una serie de princesas porque no tiene sentido. Entonces, al considerar diferentes contextos, tenemos una amplia gama de dominios en cuales resulta complicado de asociar. ¿Cómo está el estado del arte actualmente? Entonces, tenemos aquellos sistemas de recomendación que tienen una clasificación general. Usan los tipos de recomendación que mencionamos anteriormente y con esto simplemente le dan una recomendación al usuario. Hay aquellos que consideran el contexto como tal para poder hacer una recomendación. Aquellos que se enfocan en aplicaciones móviles y aquellos que se enfocan en un dominio específico, como televisión, salud, videojuegos, etc. Hay pocos estudios que consideran algunas de estas mezclas. Entonces, por ejemplo, hay pocos estudios que consideran móviles y que consideran contexto al mismo tiempo. Y hay otros pocos que consideran móviles y un dominio específico. Pero aquellos que consideran todas estas partes de contexto, dispositivos móviles y salud, por ejemplo, uno de los dominios, resulta que son muy pocos. Entonces, hay muy pocos estudios que se enfocan en contexto, móviles y algún dominio específico. Y es aún más complicado de encontrar aquellos sistemas que consideran múltiples dominios. De hecho, no encontramos ninguno. Y aquí nos vamos a nuestra justificación y nos damos cuenta que vamos a hacer un sistema de recomendación basado en contexto, basado en dispositivos móviles y de múltiples dominios. Pero cuando hablamos de múltiples dominios, ¿qué es o qué representa el contemplar múltiples dominios? Bueno, tenemos una representación de un perfil, ya sea la representación del perfil del usuario, la representación del perfil del producto, o de ambos juntos. Como lo vimos anteriormente, depende del algoritmo, con filtrado colaborativo o con contenido basado en contenido, pero se reduce a lo mismo, a hacer un perfil del usuario, hacer alguna representación para poder calcular similitudes o calcular algún modelo, alguna forma de representar al usuario, el producto o su relación para hacer recomendaciones. Entonces, al tener yo tanta información de diferentes áreas como comida rápida, videojuegos, música, televisión, resulta complicado hacer esta mezcla de dominios para poder dar una recomendación acertada. Por ejemplo, ¿en qué se relaciona un videojuego con una camiseta? Probablemente esta camiseta no está asociada a ningún videojuego, pero si yo estoy hablando de que hay videojuegos que tienen camisetas y para hacer propaganda, entonces al rato usted juega un videojuego, por ejemplo Call of Duty, y hay una camiseta de Call of Duty, usted probablemente quiere esa camiseta. Entonces, esa sería una buena manera de asociarlos. Pero esto resulta complicado y eso es lo que queremos estudiar en este trabajo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es poder nosotros definir un sistema de recomendación basado en contexto, que sea híbrido y que considere múltiples dominios. Entonces, esto es novedoso porque seríamos los primeros, según lo que nosotros buscamos, no encontramos ningún artículo que contemple este escenario. ¿Y quiénes se benefician? Bueno, se benefician aquellas compañías que ya cuenten con una aplicación de múltiple dominio a la cual quieran aplicar un sistema de recomendación. Y la contribución sería un sistema de recomendación que considere esos factores y se enfoque en ellos para tener una mejor precisión y darle las recomendaciones más acertadas al usuario. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Ahí es cuando hablamos de que vamos a desarrollar este sistema de recomendación para una aplicación de múltiple dominio que sea híbrido y que contemple el contexto. Entonces, para llegar a ello, ocupamos tener una serie de objetivos específicos. Primero, tenemos que diseñar un prototipo de nuestro sistema de recomendación basado en la literatura actual para tomar en cuenta los algoritmos y las técnicas que resulten mejores para poder darle mejor precisión al sistema y hacer una buena recomendación al usuario. Luego, tenemos que desarrollar ese sistema. Entonces, lo diseñamos y luego este mismo que diseñamos lo vamos a desarrollar. Y después, queremos evaluar el impacto que tiene tanto la información del usuario, la información de los productos y la información del contexto para tratar de ver qué tanto impacto tienen en la precisión del sistema de recomendación. Nuestra metodología primero empieza identificando cuáles algoritmos o qué técnicas vamos a utilizar para obtener mejores resultados. Entonces vamos a ir a revisar la literatura y ver cuáles de estos algoritmos resultan tener
mejores precisiones en nuestro escenario. Por ejemplo, clustering resulta ser uno que resulta ser muy bueno en filtrado colaborativo para calcular similitudes. Association Rule Mining es un gran técnica heurística para aprovechar también en filtrado colaborativo. Las redes neuronales son increíbles para modelar el filtrado colaborativo. Y la similitud de cosenos también es increíblemente buena para calcular similitudes en los basados en contenido. Entonces resulta que dentro de las que hemos analizado, estas resultan ser las que tienen o podrían ser las que tienen mejores resultados y queremos evaluar la literatura para confirmar este hecho. Luego ocupamos diseñar un sistema de recomendación basado en esos algoritmos que nosotros elegimos que sean apropiados en nuestro escenario, para así poder tener un sistema de recomendación lo más preciso posible. También ocupamos identificar qué contextos tenemos disponibles. Entonces, tal vez no contemos con información social, tal vez sí tengamos el tiempo y tengamos el lugar. Entonces, tenemos que contemplar cuáles tenemos disponibles para poder después ver en qué escenario los usamos y cómo los usamos. Si los usamos antes de hacer las recomendaciones, después de hacer las recomendaciones, o si más bien los usamos como un contextual modeling, que es incluirlos en el modelo como tal, para la representación de los perfiles. Y ahí donde también ocupamos extraer toda la información posible de valor que tengamos de los usuarios, también la que tengamos de los productos, para después poder hacer una representación de un perfil de un usuario, una representación de un perfil de un producto. Me refiero aquí a representación de un perfil, a aquella que vimos anteriormente, que puede ser cualquiera de este tipo de algoritmos o métodos que utilizamos para poder realizar una recomendación. Luego de eso, ocupamos construir el sistema de recomendación basado en el diseño que utilizamos, que está basado en la literatura, y basado en los perfiles o representaciones que nosotros hicimos con la información que logramos obtener. Luego de eso, necesitamos evaluar qué es lo que tiene más impacto en hacer un mejor sistema de recomendación. Si es el usuario, si son los productos, si es el contexto. Pero para eso necesitamos primero evaluar la precisión de nuestro sistema de recomendación. Entonces, aquí vamos a utilizar diferentes estrategias. Existen estrategias como el Mean Absolute Error, que es una de las que se utiliza para medir el error del sistema de recomendación, o también se puede medir la precisión mediante feedback del usuario para ver si la recomendación fue acertada o no. Con esto tenemos que afinar nuestro sistema de recomendación basado en las evaluaciones que hemos hecho para poder considerar a qué le damos más importancia o a qué le damos más peso, si a la información del usuario, si a la información de los productos, si al contexto como tal, si a algún algoritmo específico del filtrado colaborativo o del filtrado basado en contenido. Y tenemos que iterar esto múltiples veces, en donde tenemos que estar cambiando pesos a cada rato para poder mejorar nuestro sistema de recomendación y su precisión. Incluso podríamos llegar a más bajo nivel, si se diera el caso, para poder analizar específicamente si hay alguna información específica del usuario que queramos considerar más que otra, o si hay alguna información específica del producto que queramos considerar más que otra. Por ejemplo, si el producto ha sido comprado millones de veces, tal vez es un súper buen producto, o si tiene buenas calificaciones. Y tal vez al usuario le podemos considerar cuántas veces ha comprado un producto. Entonces, si compró un producto muchas veces, resulta que ese producto tiene mucha importancia en las preferencias del usuario. O el contexto. No le voy a recomendar un desayuno a hora de la cena, mientras que en hora de almuerzo le puedo recomendar un restaurante que le quede cerca y que sea a la hora adecuada. Con esto podemos concluir que vamos a desarrollar este sistema siguiendo esta serie de pasos para aportar un nuevo conocimiento al mundo. Muchas gracias.